vamos a dar. Vamos a tratar de dar en 1 hora, 1 hora y media a alguien que necesitaremos meses. La semana pasada dimos a Kant en 1 hora 27, tengo entendido, lo cual es una falta de respeto a la pedagogía, a Kant, al racionalismo, al empirismo y a todo lo que dice. Pero es lo que podemos hacer. Acuérdense, esto es una introducción a pensadores para fomentar la lectura. ¿Está? Lectura que, como ya algo adelanté la clase pasada, este tipo es de los pocos que no pude concluir su lectura. La Fenomenología del Espíritu es un libro que me superó por completo, no lo pude terminar y tuve que comprender a Hegel leyendo otros autores, otros profes que me lo explicaron. Por lo tanto, lo que voy a hacer hoy es voy a inaugurar otra manera de explicarlo. Yo lo he explicado en estos 13 años que estoy en este centro de tortura muchas veces. Esta vuelta voy a buscar otra vuelta para ver si encontramos una manera más precisa de llegar a los conceptos de Hegel. Hegel, que convengamos, era un tipo bastante sorete que le importaba un carajo que no entiendan. No solo en la escritura, que es muy críptica, muy oscura, muy difícil, no, como profesor, era alguien que los propios alumnos se quejaban que no le entendían un carajo. Todos sabían que era un genio. Todos sabían que era un genio. Empezó en Lieja, después llegaron a Berlín, pero no se le entendió una mierda. Y lo dicen, yo he leído las cartas donde explican y putean eso. Es más, hay una carta, recuerdo, de Che Guevara, tratando de entender la fenomenología del espíritu, diciendo que no entendía un sorete. ¿Está? Pero bueno, más allá de eso, vamos a tratar de dilucidar a este pensador. Ya arranca jodido el nombre, George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿está? Es un nombre bastante complicado el de Hegel. Decimos Hegel, lo dejamos joder. Dale, más fácil. Hegel. 1770, 1831, miren qué época que le toca vivir. Miren qué época le toca vivir. Le toca vivir una época donde de pequeño, de alguna manera, algo vio de lo que fue la Revolución Francesa. Vio la evolución francesa transformarse en un Napoleón, en cómo se conquista Francia y en todo el decaimiento y la decadencia de lo que fue esa revolución, donde después vino una especie de contrarrevolución, ¿no? Porque hubo una vuelta monárquica en esa Francia, una época de muchos conflictos y una época que quiero remarcar, donde nace un nuevo movimiento, que es el romanticismo, que es un dato que no es menor a la hora de tratar de entender a Hegel, y que muchos lo soslayan, muchos lo pasan por alto. El romanticismo, a ver, vayamos, siempre la etimología, ¿no? La palabra, romance, romanticismo, romance, para muchos viene de... Todo lo que es romance son las lenguas que provienen de lo romano, que pervivieron. El romance es el latín vulgar. Vos tenías la lectura de todos los textos y las formaciones académicas en el latín. Bueno, el latín, para el vulgo, para el pueblo, no se entendía ni se leía, pero se hablaba un latín vulgar que derivó en distintas lenguas. El rumano, de Rumania, el italiano, el español, el portugués, el francés, son todas derivaciones de lenguas romances. Y también dicen que el romanticismo, el movimiento romántico que proviene de fines del siglo XVIII, principios del XIX, por ahí, que lo toca mucho a Hegel, también es porque las novelas de caballería provenían de lenguas romances. También de caballo que lo... Sí. Si no se entendía entonces que cada uno lo interpretó a su manera o conveniencia, digamos. ¿El latín decís? Claro. Bueno, por supuesto. La derivación depende de la geografía, de la cultura, de la sociedad. La historia, la cultura, las relaciones, los vínculos. Por eso deriva en rumano, por eso en italiano, por eso en... ¿Está? Todo de un origen latino. Bien. El romanticismo lo que tiene, está en una época también, de vuelta. Recuerden, veníamos de una época de Dios, seguridad, lo absoluto es parte de una premisa teológica. Dios nos da seguridad. Si hay Dios, bueno, este mundo es un desastre, lo que sea, pero hay un Dios, va a haber un paraíso, hay seguridades. Pero después viene algo que es la razón que empieza a romper eso
el hombre empieza a tomarlo. Acuérdense de lo que hablamos de ese siglo bisagra, el 17. Hay conflictos sociales y mentales porque ya la seguridad de ese Dios que era todo en el medioevo va decantando, va perdiendo fuerza. Entonces empieza a venir algo que es la ilustración, el iluminismo. Pero la ilustración y el iluminismo se queda corta con una idea de lo absoluto, ¿sí? ¿Quiere romper con el misticismo? ¿Cómo? ¿Quiere romper con el misticismo? ¿Quiere romper con el misticismo? Sí. Todo lo que sea racional de alguna manera confluye a llevarte en contra del misticismo, pero el romanticismo quiere volver a cierto misticismo sin volver a lo viejo. A ver si se sigue. El romanticismo quiere lo absoluto, quiere totalidades, quiere seguridad, pero no las tenés. Carlos, Sí, señor. una reacción al neoclasismo fue. ¿Por qué la complicás, Nahuel? Hay gente que lo está viendo que no sabe ni lo que es clasismo. Si te pregunto lo que es clasismo, vamos a volver. Sí, pero no la compliquemos con... Yo puedo empezar ahora a dar terminología académica. Vamos paso por paso. Estamos en una época donde cae la época medieval. Nahuel, no vayamos al neoclasismo. Claro que es el neoclasismo, por supuesto, pero no vayamos con... No quiero dar ahora con definición. Vamos para que se entienda. Hay gente que lo está viendo de afuera que no sabe siquiera dónde estamos parados. Estamos parados en una época donde hay una necesidad de lo absoluto, pero que lo absoluto se cayó antes porque ya las seguridades absolutas de ese Dios entra con algunas complicaciones. Y no es menor que en esta época el autor previo a Hegel nos dijera que no podés llegar a lo absoluto porque hay un mundo nouménico, recuerden la clase anterior de Kant, que no nos es accesible. ¿Está? Está el mundo de los fenómenos que comprendemos, que constituimos como seres humanos. ¿Se acuerdan la clase de Kant? Si no, les pido que la vuelvan a ver. Y hay lo nouménico, la cosa en sí. ¿Cómo? Alma, Dios, La cosa en sí son cuestiones que no podemos entender. Alma, mundo, Dios. Conceptos universales de valentía, de amor. Cosas en sí, esos hechos no los vamos a conocer nunca, no tenemos capacidad. Por lo tanto, lo dejamos afuera de los conceptos de la razón. ¿Está? Un romántico le decís eso y ¡no! Y si ese romántico es racionalista, menos que menos. Entonces acá lo que vamos a hablar de este tipo, de Hegel, es un tipo que se pelea contra esa idea iluminista kantiana de que la razón no puede penetrar en algunos sectores. Y va a ser algo contundente, que es fabuloso, genial, y que les pido que me sigan despacito. Nahuel, no te me adelantes. Vamos despacito porque quiero que sigan un cuento, es una historia linda. Sigan un cuento. El cuento de Hegel, la alegoría de la idea de Hegel, si quieren. Sigan ese cuento, que si entienden el cuento, si lo entran en formato literario y no hay dudas, pregunten sobre ese cuento, todas las cuestiones del cuento, pero si no hay dudas vamos a entender toda la metafísica, toda la ética y toda la estética de Hegel. Bien. Hegel te dice, partamos de, acuérdense de Spinoza, del monismo, monista. Él también es monista. ¿Se acuerdan que Hegel, yo dije que era alguien que admiraba a Spinoza? Bien. El monismo de Hegel, el cuento narra que hay una sola cosa, no Dios, como dice Spinoza. Hay una sola cosa en este cuentito que le voy a contar. En la realidad, en el mundo, en el universo, solo hay idea. Vamos de poco. Es abstracto, pero es fácil. Un cuento. Toda la realidad, toda la historia del universo, todo lo existente, lo absoluto, lo total, es idea. Es la idea, no es Dios naturaleza, es idea. Ahí viene algo que manifiestan cuando se lee esa idea y que Hegel no niega. Esa idea, obviamente, debe provenir de Dios. ¿Está?
No se me enojen, no me vayan, no discutan, es un cuento. ¿Hasta ahí vamos? En la inspiración de Dios surge la idea de crear un universo, de crear la totalidad de lo existente por medio de algo que es la idea. ¿Proviene de Dios? Sí, perfecto, pero es idea. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Lo total es idea. Bien. Esa idea, algunos lo han llamado Espíritu Santo, Espíritu Divino. Hegel dice idea. Se van haciendo más o menos por dónde va la cosa. Hay una inspiración divina, si quieren llamarlo así, idea que da nacimiento al universo. Santo Tomás de Aquino. No lo compliques. Pero es una idea única. No, entiendan, esto es un cuento. Saquen la idea Pero de es un cuento de una idea única donde hacer. Una idea única donde. Hay una idea absoluta, única. No pétrea, porque va a cambiar, se va a modificar. No es la idea de Platón. No metan el concepto de San Agustín. Vayamos como el cuento. Acá hay un cuento, un cuentito. No lo mezclen con filosofía si quieren, porque si lo meten como cuento, cae de madura la pena. ¿Estamos? Pero en los caos viene. Entonces, está la idea absoluta. Esa idea absoluta, que no es la idea, no viene de ideas de nadie, es un nuevo cuento, no es pétrea, cambia, modifica. La idea entra en contacto con el tiempo, y con el tiempo esa idea de a poquito va generando cosas, estrellas fugaces, galaxias, un pedazo de roca que va a caer cerca de otra estrella que es el Sol, se crea la Tierra. La Tierra sale una plantita. Hasta ahora me siguen, es un cuento, ¿eh? ¿Se entiende? ¿No cuenta? Sí. ¿Volvemos al cuento? ¿Quieren volver al cuento? Saquen filosofía, saquen todo. Hay una inspiración divina, nace el universo nace por el concepto de idea. Esa idea empieza a fluir en el tiempo y empieza a evolucionar. Hay cambios, no es pétrea, no es inamovible, se modifica, muta. ¿Hasta ahí vamos? Lo que no le pasa es que no se degrada, no confundamos. La idea siempre evoluciona, siempre lleva un ritmo. Tiene un ritmo esa idea, que después le voy a decir cuál es ese ritmo. La idea va en contacto con el tiempo, de a poquito floreciendo, creando entes, cosas en el espacio, creando la Tierra, creando las plantitas, creando un pececito, creando un dinosaurio, creando un cocodrilo y creando a un Homo sapiens. Esa idea, como están viendo, evolucionó en naturaleza. Idea en el contacto con el tiempo, contacto con naturaleza. Sigue siendo la idea transformada. ¿Siguen el cuento? Sí. ¿Lo entienden? El cuento es un cuento, una alegoría, una metáfora, si quieren. Pero es la base del pensamiento hegeliano. Por eso es alucinante, es un zarpado drogado de metáforas. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? ¿El cuentito se entiende? La idea evoluciona en un ritmo lógico, un ritmo racional, que después le explico bien cómo viene ese ritmo. En el tiempo se desarrolla en la naturaleza, y en la naturaleza evoluciona con el tiempo, entra en contacto con esa otro animal, un animal pensante, el ser humano, que empieza a desarrollarse en esa naturaleza, ese animal pensante. Y ese animal pensante, al desarrollarse en la naturaleza, empieza a tomar conciencia de lo que vive. Conciencia, otra palabra, hegeliana. Tenemos idea. Una conciencia de deseo de hacer. No te apures, eso es un cuento. ¿Por qué me metes en deseo?
¿Se dan cuenta que es un cuento? ¿Lo van entendiendo el cuento? No me salgan con San Agustín, no me salgan con neoclásicos, no me salgan con Kant, no me salgan con Spinoza. ¿Entienden el cuento? Hay una inspiración divina, sale la idea confluye en el tiempo, con el tiempo se vincula con naturaleza, la semillita va germinando de a poquito, empieza a haber naturaleza, contacto de animales, y hay un animal en particular, el ser humano, que toma conciencia de la realidad. Sí. Yo hay algo que por ahí no entiendo, pero Sí. entonces si se va renovando, a la vez también se puede degenerar ese pensamiento. No se degenera. No, sí, claro, también. ¿Por qué se degenera? Si, Es vos evolutivo. yo hablé Va evolucionando. Yo hablé de pensamiento, yo dije pensamiento, el cuento. Es una historia que va evolucionando. En el cuento que les acabo de contar, les conté un cuento donde había un policía y un ladrón. ¿Por qué me traen un pirata? No se adelante, el cuento no tenía piratas, el cuento no tenía pensamiento. Yo te estoy diciendo que hay una evolución de una idea que no se degrada, la idea. ¿Por qué? Porque se transforma al vincularse con otros. Pablo, Sí, señor. tú me estás diciendo que hay un policía y un ladrón, entonces también hay como algo que separa, porque yo desarrollo, tengo conocimiento. Policía y ladrón no ¿Cómo dije. desarrollo yo? Nahuel, no dije policía y ladrón, no de más ejemplos. No de más ejemplos. El que no quiere seguir el cuento, vaya a leer Patoruzú. ¿Vamos? Lo digo acá y lo digo al TikTok. Es un cuento, estoy contando un cuento. No vengan, no spoileen otra historia de policías, piratas. No hablo más de piratas, no hablo más de policías. Hablo de un cuento. Vamos a dar cuenta del cuento porque no están entendiendo. ¿Lo entendieron hasta el cuento? Bien, con el tiempo. Bien, no me quitan personajes que no están en el cuento, no nos metí. ¿Ah? Bien. Ya vendrá la complejidad. Hegel es muy complejo como para que no sigamos un mero relato, estamos en mero relato. ¿Ah? Si se nos complica esto, estamos al horno. Pero hasta ahora, ¿venimos? Bien, venimos. La idea se desarrolla en el tiempo, evoluciona, siempre evoluciona, no se degrada, nada queda por fuera porque todo al evolucionar tiene parte de algo. Es como, no sé, digo una estupidez, no lo tomen como es algo de cuento, pero padre, madre tienen un hijo, el hijo es distinto al padre y la madre, pero algo tiene, algunos genes tiene, algo de sangre tiene, no es que abandonamos, digo, el judaísmo en contacto con Cristo genera el cristianismo. El cristianismo algo de judaísmo tiene, pero es distinto. Sí, ven que hay supuesta, entre comillas, evolución, que no hay nada abandonado, nada se pierde. Todo es parte de la totalidad. Si yo descarto cosas es porque se abandonan. La totalidad, dijimos que hay una sola cosa. Monista, dije. Bueno, la idea está siempre. Nada se pierde. Nada va a la basura y se pierde dentro de fuera, porque no hay nada fuera de esto. Bien, creo que el cuento me está cerrando, y a ustedes también, ¿no? Más o menos. Idea, contacto con el tiempo, se genera naturaleza. La naturaleza en ese tiempo, nacen animalitos. Entre esos animalitos nace un ser humano. El ser humano toma conciencia de la naturaleza, toma conciencia de los cocodrilos, que no hay que morderlos, no tiene que tener cuidado de las plantas venenosas, empieza a emitir juicios, conciencia. Es una facultad para tomar juicios. Bien, se queda medio estancado, pero él va progresando, y va progresando en la medida que esa conciencia en el tiempo se forma en autoconciencia, que es la facultad superadora, porque siempre hay superación en este cuento. Es un cuento con una escalera que les voy diciendo. Idea, contacto con el tiempo, naturaleza. La naturaleza va evolucionando y genera distintos seres de la naturaleza del ser humano. Ese ser humano tiene conciencia y vamos subiendo, evolucionando, nada queda descartado. Esa conciencia se transforma en autoconciencia. La autoconciencia es saberse que somos parte de una totalidad donde la idea es todo. Y ahí ya hay un gran salto en esa autoconciencia. Porque cuando
ser humano toma conciencia de que somos parte de un todo con esa idea, la idea que se transformó en naturaleza se transforma en espíritu. Otro personaje de este cuento. Es un cuento. No le busquen cosas complicadas todavía. Entonces tenemos idea, tenemos Pasa naturaleza. que es muy fácil relacionarlo el cuento. ¿Ya? No te adelantes, porque vos tenés ganas. Bueno, No, vos te das cuenta que vos Fácil conocés un poco más el relacionarlo, tema. y los cuantos que lo están Por relacionando. eso, Nico lo mismo, la vieja escuela ya sabe por dónde voy, pero la nueva escuela no. Entonces, fíjense cómo en la interacción de una cierta lógica, un ritmo que ahora les voy a explicar, todavía no es que una palabra clave y no la voy a decir todavía y nadie quiero que la diga y no me la van a decir. Silencio. ¿Ah? Hay una lógica en todo esto, donde se ve, no hay nada en sí. Kant, la cosa en sí, la explica, no, es todo vinculándose con otros. Todo vinculándose con distintas realidades de la naturaleza que hacen que todo evolucione. Ese ser humano, conciencia, toma decisiones de conciencia porque tiene algo diferente de un perro, pero después con la evolución, siempre está el tema tiempo, es muy importante. Porque ese tiempo nos marca la historia, palabras fundamentales en Hegel también. Idea, naturaleza, espíritu, conciencia, autoconciencia, historia. Hegel al palo. ¿Estamos? ¿Está? Hegel al palo. Ese espíritu es, en el cuento, la evolución cuando ese ser humano se da cuenta que este cuentito es la realidad. Bien. ¿Y a dónde? Y ese espíritu, recuerden, no es que el ser humano piensa espíritu. El espíritu es la totalidad, porque si decimos que la idea es el todo, y esa idea se transformó, no se degrada, alguien me decía, pero se degrada. No, no se degrada. Si estoy diciendo que llega evolucionando, mejora, todo mejora a espíritu, la idea es espíritu también. Pero el espíritu, algunos hablan, no se confundan, no me saques el cuento, pero hablan de idea, alma, espíritu, cuerpo. Espíritu solamente, ¿eh? Cuerpo con alma. Porque hay una evolución en el hombre, ¿no? Algunos dicen eso, algunos autores, pero son autores ajenos a este cuento. El cuento es un cuento de evolución, de progreso, muy optimista este cuento, porque está buenísimo. Primero hay la idea evoluciona con el tiempo. Se contacta en el tiempo con la naturaleza. A partir de esa naturaleza se generan diferentes manifestaciones, porque acuérdense que es monista, todo es idea. Hay individuos que son parte del todo. Es circular este cuentito, es medio como los griegos que era un mundo circular. Entonces esto cierra perfectamente. Somos todos parte de ese todo, somos todos parte de ese espíritu. Y como el cuento que les estoy contando termina bien, porque es optimista, porque tiene una concepción teleológica, tiene toda una finalidad, y esa finalidad es la evolución, llegamos a ese espíritu absoluto. El espíritu absoluto es cuando ese ser humano que tenía conciencia, toma autoconciencia y llega a ese espíritu, comprende la totalidad de lo absoluto en base a la manera donde está relacionándose con sus iguales. Es un cuento. No le encuentren temas filosóficos todavía. Hasta ahí. ¿Me van siguiendo el cuentito? ¿Cómo llegamos de la idea a la perfección total del espíritu absoluto? ¿La entendieron? Sí. Bien. Sigo en el cuento. Este cuento lo cuenta un cuentista llamado George Wilhelm Friedrich Hegel. ¿Qué es un tipo? Monista, porque la idea absoluta que deriva en el espíritu absoluto es la totalidad. Idealista, porque parte de la idea. Es un idealista. La idea es la totalidad. ¿Está?
racional, porque todo ese desarrollo del cuento tiene una lógica. Lógica que ahora voy a explicar. Lógica que tiene un ritmo. Pero que es una lógica, porque es parte de la totalidad, no es un método. Esa lógica, ese ritmo, es la dialéctica. No te apures. Ese ritmo, porque no es un método la dialéctica, por favor, esto es fundamental para entender a Hegel. La dialéctica no es un método para entender la realidad, no es un método para comprender la realidad, es el ritmo que se desarrolla la totalidad. Es el normal desenvolvimiento evolutivo donde se desarrolla nuestro universo. Es el cuento, loco, bájansela, es un cuento. Y no lo podemos discutir porque es un cuento. ¿Hasta ahí vamos? Estoy entrando en calor porque si lo estamos entendiendo, por ahí funcionó el truco. Estos cuentos. Dijimos, monista. Quedó claro que es monista. Lo expliqué. Si tienen dudas, levanten la mano, lo vuelvo a explicar. Idealista, lo expliqué. Si no quedan dudas, levanten la mano, yo lo explico de vuelta. Racionalista. Ven que es un racionalista distinto a Kant, ¿no? Porque le está metiendo este cuentito y Kant desde la tumba dice, no puede ni siquiera decir, porque está en la tumba, está dando masazo a la cabeza. ¿Y qué nos queda? Igual creo que mientras que contaba este cuentito, Kant todavía estaba vivo. Si no me equivoco. Algo, sí, no se pero defendió porque no quiso. no se llegaron a leer del todo. ¿Tá? Me quedó que cuando le contaba todavía estaba vivo. Hubo partes. Pero no hubo round, no hubo combate, no hubo una interacción. Se impuso Kant, la realidad es esa, el pensamiento iluminista del kantiano, y este vino a romperle el orto. ¿Sabes? Porque quiere, no pongan pi cuando hago eso los editores. Dejen que el orto es. Nada, el orto es el orto. Bien. Gente. Teleológico, lo último que voy a decir. Es un pensamiento monista, idealista, racionalista y teleológico. ¿Por qué teleológico? Porque tiene un telo, tiene una finalidad. Lo hablamos varias veces. El concepto de la teleología es un espíritu absoluto. Tiene un objetivo final y una finalidad para ser, que es llegar al concepto de espíritu absoluto. Hasta ahí, vamos con el cuento y las particularidades del autor. ¿Estamos? Con todo esto que les estoy contando, monista, idealista, racionalista y teleológico, el cuentito de la idea, hasta el espíritu absoluto, está la famosa frase que ya tiré todos los conceptos sobre la mesa, básicamente todos los conceptos sobre la mesa, sobre lo que es un punky, requete contra punky hegeliano. ¿Ah? Idea, naturaleza, conciencia, autoconciencia, espíritu absoluto, y ese ritmo donde se desarrolla todo, que es la dialéctica. ¿Está? A partir de todos estos conceptos, ahora paso a explicar la dialéctica, no se me apresure compañero porque si no entendemos nada. A partir de estos conceptos podemos decir que todo lo racional es real y que todo lo real es racional. Esto quiere decir, muchachos, que no hay nada irracional. Nada. No, pará, loco. Nada. No, pero nada. Pero escuchame, Noménico las pelotas. El alma, las pelotas, todo se explica racionalmente. No se puede. Sí. Que sí. Que me caliento y te llevo a Berlín, a mi facultad, y te explico porque todo es racional. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Y que el mundo nouménico es una falacia de un tipo ignorante como Kant. Porque yo, Hegel, destruyo a Kant para decirle que hay una única filosofía, hay un único espíritu absoluto y que todo nace y muere filosóficamente a partir de mi persona. Porque soy el único ser en la Tierra que puedo explicar la totalidad de lo real. La totalidad de lo real pensándose a sí misma. Cuando dicen la totalidad real, que es una frase, queda corta. Porque todo el tiempo es conciencia y autoconciencia.
hegeliana. La totalidad de la realidad pensándose a sí misma. Porque ustedes, pensándose a ustedes mismos, ustedes son espíritu. Porque son, acuérdense, el cuentito. Es monista, chicos. El espíritu somos todos. Porque somos toda la idea y el espíritu es la evolución de la idea. Pero pará, es un cuento pedorro. ¿Cómo puede...? Es un cuento, loco. El cuento lo entendiste, ahora te lo estoy llevando de lo abstracto del cuento a la filosofía y ya veo caras de culo en mucho. ¿Qué? Pará que no me cierra. Pará, ya hace 5 minutos te cerraba el cuentito. ¿Por qué ahora te digo que te voy a explicar filosóficamente a partir de este cuento si el cuento te cerró y el cuento tenía una lógica? Para cerrar la historia del cuento les transmito el concepto de dialéctica. Tradicionalmente ustedes la conocen como tesis, antítesis y síntesis. Y siempre usamos el ejemplo. Siempre metemos a la historia, ¿no? Porque siempre Hegel es un trabajo de la historia así. Es una narración de cómo va evolucionando la historia hasta el siglo XIX. La hace por medio de la dialéctica, la hace hiperracional, la hace hipermonista, la hace hiperidealista y te cuenta y te hace un estudio de la sociedad, de las culturas, de las guerras en forma dialéctica. Y eso es lo que te enseña en la escuela. Entonces siempre la dialéctica la ve con, bueno, primero estaban los paganos tuvieron que darse cuenta con la evolución cultural que venían otros paganos más poderosos, entonces de los griegos, de los egipcios el poder pasa a los griegos, después de los griegos pasa a los romanos, de los romanos pasa a los cristianos, de los cristianos estamos llegando a este momento donde los cristianos desarrollan sociedades vinculadas con libertades que antes no tenían y toda historia. ¿Está? Todo el conflicto. Y por medio de los conflictos, uno tiene una tesis, otro tiene una antítesis, y luego hacen una síntesis y la historia va evolucionando. Bueno, saquen la historia, porque lo que el cuentito de los que les conté no es solamente historia, es cómo explicamos la realidad, cómo explicamos esta aula, cómo explicamos esta remera, cómo explicamos la valentía, cómo explicamos el alma, cómo explicamos Dios. Porque vamos a explicar todo desde la dialéctica. Ah, dialéctica, claro, el método método de las pelotas, de vuelta. La dialéctica es el ritmo, la manera en que el espíritu se hace presente. La dialéctica es todo el tiempo relacionarse con otros. ¿De qué manera? Por medio de tríadas. Tríadas. 3 momentos. Que son los famosos tesis. En griego tesis es lo opuesto. Lo opuesto. Antítesis. Lo opuesto. Y síntesis, que en griego lo compuesto. Nietzsche, como le gusta joder, no dice esto, le gusta romper los huevos y hacerse el difícil. Afirmación, negación y negación de la negación. Vamos. No me mires más, ahí está, ahí lo dijo, no me mires más. Es así, pero saquemos esta. Vamos, porque la verdad es que nos enseñan tesis, antítesis, síntesis, porque realmente es más entendible y más simple. No tenemos por qué casarnos con lo dificultoso que era Nietzsche. Hegel, no solo para escribir, que es complejo, sino que como profesor no era buen pedagogo. No he leído ninguna de las cartas que leí bastante, todo lo criticaban. Los alumnos, era muy criticado por sus alumnos. Se llenaban las clases. Había algo ahí aspiracional. Si vas a la clase de Hegel, sos buenísimo. Me acuerdo después, la clase que viene, si podemos, damos a Schopenhauer. Schopenhauer estaba recaliente. Porque Schopenhauer, que se creía mejor, porque decía, Hegel es todo mentira, no se entiende nada, el cuentito, una poronga, no sirve para un carajo, yo tengo la posta. ¿Y qué hizo? Fue competirle al mismo horario. Él pidió la clase que estaba al lado de la de Hegel. Hegel tenía 4.000 que iban y a Hegel le pagaban. Y en Prusia en ese momento, para los primeros profesores tenías que cobrabas de cuántos alumnos llevaban. Schopenhauer llevaba 4, 3, 2 y después no fue ninguno. ¿Está? Y Schopenhauer desde su aula con 4 alumnos puteaba al profesor que estaba al lado que tenía 4.000. ¿Está? Y diciendo, nadie entiende. Van porque es Hegel. Van porque es amigo de Guillermo Federico III de Prusia.
Nunca me acuerdo si es Guillermo III, Guillermo Federico o Federico Guillermo. Después googleenlo. ¿Guillermo Federico III o Federico Guillermo III? Guillermo Federico. Guillermo Federico, no, Brian, creo que sí, Guillermo Federico, que no son Brian. Después confírmenmelo. Porque Hegel era todo el boato, todo era el Messi de la filosofía con este cuento, con esta historia, que es, la verdad que está buenísima, re cerrada. Bueno, me fue el carajo, vamos de vuelta a la dialéctica. La dialéctica, cuando hablen de tesis y antítesis, no se queden con lo que habíamos del conflicto constante, de guerra, que lo hay y después vamos a pasar, cuando hablemos de historia vamos a hablar de eso. Pero cuando te quiero decir, ¿qué es? Hay una manera de definir una torta por medio de la dialéctica. Bien. Una torta. Es lo mismo, esta torta de chocolate, viene mi hija, le corta un trocito, le saca y se la come. Entonces tenés esta torta completa y a los 10 minutos es la misma torta, la misma confección, todo lo mismo, pero le falta un pedazo. La pregunta, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Eso no? No. ¿Ganan? No porque le falta un pedazo. No porque le falta un pedazo. No es lo mismo, le falta un pedazo. Bueno. Pero compone lo mismo que la otra. Compone lo mismo, pero compone lo mismo, pero la pregunta ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. El que dice lo mismo se queda con la composición. Yo estoy preguntando si esta torta que pesa 1 kilo es lo mismo que pesa esta 980 porque le saqué un pedazo. Y si en vez de sacarle un pedazo le pones una frutilla arriba. Y si en vez de poner ¿es la misma? Ya no vuelve a ser lo mismo. Compone lo mismo que el anterior, pero no es lo mismo. Exactamente. Ahí tiene una tesis y una antítesis. La misma de chocolate, no le quiten nada. Pero le ponen un papel arriba, ni siquiera una cereza. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bien, ahí tienes es la negación por no ser lo mismo. Es esa diferencia, nada más. La lógica de las tríadas no es meramente el conflicto, que también lo es y en la historia es fundamental. El conflicto y el concepto de conflicto es fundamental para la evolución histórica de acuerdo al pensamiento hegeliano y papá. Pero cuando hablamos de tesis, antítesis y síntesis para comprender, entonces en mi juicio, en mi conciencia, yo veo una torta de chocolate. Voy a la cocina, vuelvo y es la misma torta de chocolate, pero le pusieron una cereza, perdón, no es tu juicio dice, bueno, no es lo mismo lo que quería decir. Hay una diferencia. ¿Listo? La diferencia, síntesis, es torta de chocolate con una frutilla arriba. ¡Qué pelotudez, Alberto! Sí, es una re pelotudez. Pero te das cuenta que hay una lógica de comprensión de la realidad distinta. Acá tengo un mate. El rizo me da un mate. Este es el mate. Esto. Qué caliente que estaba, Risa. No, está buenísimo. Me cambió el agua. Yo venía con un mate lavado de mierda. Está buenísimo, Risa, está bonito. No, está bárbaro. Lo que me estaba esperando esta temperatura. Me llevó las amígdalas puestas. Este mate que tengo ahora, después de haberme quemado todo el puto esófago, ¿es el mismo que hace 2 segundos cuando tenía...? No. Bien. Síntesis. Mate sin el agua que se la metió en el esófago con 400 gramos de ampolla. Eso es un criterio para comprender la realidad, nada más. Esa es la dialéctica. Esa es la dialéctica. Eso es lo que... Pero, esa es la dialéctica, esa es la realidad. La realidad es mate consumido. Bueno, es la dialéctica. La realidad y la dialéctica son lo mismo, macho. Pero ¿por qué le decís síntesis? ¿Por qué la complicás síntesis? Porque te quiere él, por eso, porque esto es filosofía abstracta para comprender la realidad. ¿Cómo comprendemos la realidad? ¿Qué te diría a favor tuyo? No me rompa la abuela. A ver, esto es un mate, tomaste mate. Sí, boludo, pero el tomar mate se analiza por medio tríada. Todo, si vos seguís mi razonamiento, y la verdad, pónganse en la cabeza de este hijo de puta, es un genio, boludo, es un genio. A ver, soy anti-hegeliano, no me cierra por ningún lado un montón de cosas. Muchas de las cosas que estoy en contra de Marx es porque Marx
toma esto, es dialéctico puro y duro, y yo no. Pero después hay un montón de otras cosas de Marx que sí me van sacando la dialéctica. Por eso me gustaba tanto Spinoza, que el propio Hegel dice, Spinoza es buenísimo lo que dice, lo único que la cagó porque no metió la dialéctica. Que es lo que estoy metiendo ahora. Con la dialéctica, no podés entender lo absoluto sin la dialéctica. No, porque no llega a una razón. Claro, vos tenés que entender cómo razono. Dice, el ser humano, para tener autoconciencia, si no son mera conciencia, si no sos mero sirviente, paren que no se me adelante, mero sirviente, alguien que no le importa ser reconocido por un par, y en eso no hay evolución. Y en el pensamiento de tríadas dialécticas de Hegel tiene que haber siempre evolución. Por lo tanto, para que haya un progreso y que llegues al espíritu absoluto, tenés que comprender estas tríadas. Usted no en voz baja, mándenle una mierda porque es un cuento de mierda, ahora me aburriste con el cuento, qué cuento poronga, hasta ahora veníamos bien, pero síganlo, nada más, digo que lo sigan después, vamos a ser todos anti-hegelianos si quieren. Pero el cuento cierra de acá a la China que cierra, pero está buenísimo, cierra, ¿entendés? Desde la ridiculez, payasada, complicación, no me metas tríadas, pero cierra. La realidad es dialéctica. Ese es el ritmo del 1, 2, 3, como dice Diego Singer. El ritmo. Siempre el espíritu se nos manifiesta con un ritmo, por eso le decía ritmo. La dialéctica es la realidad, es el ritmo de la realidad. Es la lógica de la realidad, pero es la realidad. Y siempre es en tríadas. Esta remera es la remera del indio, porque dice indio en vez de decir los redondos ricota. En esa mera diferencia hay una comprensión de lo que significa. ¿Entendés? Y esta remera en un rato voy y se me mancha con mate y no es la misma remera seca que una remera mojada. Hay una lógica, ¿vos la entendés? Remera seca, remera mojada, síntesis. Alberto se mojó con el mate cuando se sirvió el mate. ¿Se entiende? Nada, es como comprender la realidad. Vos decís, pero pará, ¿por qué tengo? Por eso te das cuenta, no estás todo el día pensando, acá viene la tríada de la tesis, lo opuesto, viene lo opuesto, que lo opuesto no es siempre conflicto, no es que, claro, que una remera del indio negra tiene que ser una remera de Madonna rosa. Claro, porque lo opuesto, no, ese es el problema de la dialéctica. Creen que si hay una remera, lo opuesto de una remera del indio negra tiene que ser una de Soda Stereo, lo de la década del 90 me entenderán. Yo soy de esa época de mierda donde como me gustaban los redondos, iban los redondos. Eso de Soda son todos putos, que sé cuánto. Un boludo importantísimo. Me perdí la genialidad de Cerati por ser tan cabeza de termo, ¿está? Y es eso, no pasa por ahí. Es la diferencia. No, viene. Bien, ¿entienden? Entonces, ahí hay una superación. Siempre las tríadas son eso. Es lo opuesto, esa diferencia, esa es una mera diferencia. Esa diferencia puede ser conflicto, pero no tiene que ser. No siempre es una guerra entre romanos y judíos para evolucionar al cristianismo. No es siempre así. No es siempre una guerra entre medievales, bárbaros y cristianos para evolucionar a la modernidad. Que lo es, pero no es siempre así. En este último concepto me reivindicaste. No, que te bien. estabas matando hasta ahora. No, bueno. No sé cómo venían las clases previas, pero es esto. De alguna manera, vamos a hablar de maestro y alumno. Yo soy maestro porque me relaciono con alumno en aula. ¿Entienden? No hay una oposición. Yo no estoy en guerra con el alumno y derivando en el aula. Maestro es clase, dando clase, alumno, ámbito, aula. Clase. ¿Entienden? Esa vinculación de tríadas. Hasta ahora venimos. ¿Entendieron la dialéctica? ¿Entendieron que la dialéctica no es tesis, antítesis, que es el enemigo? Síntesis es la composición de los dos bandos que evolucionan solamente. No es solamente eso. ¿Lo entendieron, no? Y entendieron que la dialéctica es un ritmo
del espíritu para llegar al espíritu absoluto. Es parte del espíritu porque somos monistas en el cuento. Siempre todo es idea que deriva en espíritu, evoluciona, mejora, cambia, pero no se degrada. Porque si bien la historia, y ahí viene el concepto cuando él habla de historia. Ahora pasamos a la historia. Como quedó clara que la realidad es dialéctica, es monista, es idealista y es racional, y que todo lo racional es real y todo lo real es racional, les paso a explicar cómo entiende la historia. Ahora sí viene la historia. Y ahora sí es importante el conflicto. ¿Puedo pasar la historia? ¿Quedaron dudas las que quieran? Es importante. Vamos. ¿Entendés la bronca que tenés vos y que tengo yo con la puta dialéctica, pero que tiene una lógica? Sí. ¿Entendés que tiene una lógica? Sí, que sí. la complica, que como es nueva también en meterme esta hueva, nos choca, pero tiene el cuentito cierra. Sí. ¿Nos cierra? Bien. Hace un análisis histórico original. Como este cuento, de vuelta, volvamos formato alegoría. Cuento. Arranca, las primeras tribus, van los nómades van contando la historia, dialécticamente van dándose cuenta que la cacería solamente no basta, entonces confrontan y ven a otros pueblos que ya empezaron a plantar algunas semillitas de algo y dentro de ese conflicto combaten y la tríada se sintetiza en un pueblo que es combativo, que es nómade, pero que también sabe establecerse en ciudades. Y a partir de ahí se da cuenta que puede jugar desde la ciudad y salir a cazar y volver. Ahí hay una evolución histórica. Ese pueblo se da cuenta que después sus flechitas de madera no son buenas porque viene otro pueblo que hizo lo mismo, evolucionado de esa manera, pero tiene armas de bronce, y las armas de bronce los conquistan, y a partir de esa conquista absorbe su cultura, toma lo mejor, aplica en el territorio las mejoras agrarias, la mejora de cacería, pero ahora con un arma de bronce. Por lo tanto va evolucionando esa tribu que ya se llama ciudad, pero esa ciudad a su vez es conquistada por otra que tiene los mismos conocimientos pero todavía superadores porque lograron conocer una herramienta que es el metal, y el metal cuando combate con el bronce lo parte, evoluciona, gana, y a partir de ese momento genera una ciudad todavía más poderosa, con nuevo, administran sobre el metal, va abriendo el oro, a partir del metal el oro compara bronce, metal, oro, plata, y empieza el intercambio comercial de comida, intercambio comercial, y empieza en la evolución otro pueblo que te invade, que te agarra, pero no por las armas, sino porque consumió más mercancía, y con esa mayor mercancía lo que logró es que se vayan todos para el otro pueblo, evoluciona un megapueblo, y vos pedís sometimiento al otro porque el otro es mejor, y a partir de ahí el intercambio ya no es solamente con sal, como decíamos, para pagar, sino que hay moneditas chiquititas porque la evolución... Y va contando esa historia. Alberto. Sí, señor. Eso está en un libro que yo leí que se llama De animales a dioses, que habla de la civilización del hombre y del ser humano y cómo se va modificando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, un historiador. ¿Qué quiere un historiador? Claro. Pero es un historiador a partir de qué lógica, de qué ritmo. De la dialéctica. De la dialéctica. Él te lo va contando a partir de la dialéctica. El profesor que vos leíste no te mete en la dialéctica porque no tiene un pedo atómico hegeliano. ¿Está? Pero Hegel te lo hace desde las tríadas. ¿Me siguen? Esto que yo dije, que no es todo así. Para entender la realidad, yo puedo definir al mate por medio de una tríada, a un profesor por medio de una tríada, a una remera por medio de una tríada, a una campera por medio de una tríada, una persona con frío por medio de una tríada, una persona tirándose al mar por medio de una tríada, y también la historia. Pero la dialéctica no es solamente historia. Ahora ya lo entendimos, ¿no? Entonces sigo con la historia. En esa evolución hay, ya les adelanto, ciertas falencias, pero lo que sí, en líneas generales, es siempre evolutiva. Siempre vamos avanzando. Porque está dando nacimiento. Acuérdense, idea, naturaleza y espíritu, está todo metido en el tiempo. Por eso viene la historia. Es esencial el concepto de historia. Él te da el nacimiento de la historia, y como él explica la totalidad de la real, si te da el nacimiento de la historia, ¿qué te tiene que dar Hegel?
la dialéctica. Pero ¿qué? Si te doy el inicio y todo cierra. ¿Cómo? El fin. Pero boludo, ¿me vas a decir que este hijo de puta nos dio el inicio y el final de la historia? Sí. Cuando termina la clase, me van a decir, tenés razón. ¿Tá? Se me van a cagar de la risa, pero no lo logran. Bien, para que no me adelanto al fin de la historia, pero te estoy diciendo, él te explica el inicio de la historia y él te da el final de la historia. Todavía estamos en esto de las tribus y demás. En esa evolución de la historia, tengo que meter cómo entra la conciencia y la autoconciencia y cómo viene la evolución de los estados. Y es ahí donde nos explica la alegoría del amo y el sirviente. O el amo y el esclavo. Es más famosa como el amo y el esclavo porque Coget, el profesor... Feynman lo dice así. ¿Cómo? Feynman lo dice así porque Coget lo dice así. Coget fue un gran profesor, creo que era polaco o algo por el estilo, que daba clases en Francia y que lo iban a ver, era un hegeliano de la hostia, un tipo que estudió Hegel como nadie. Foucault, Lacan, Heidegger, fueron a verlo, a analizar sus clases. Por eso es muy famosa y él lo llamó el amo y el esclavo. Pero Hegel lo llama el amo y el sirviente. Es lo mismo, amo y sirviente, amo y esclavo. Él habla del amo y el sirviente porque está en el proceso de conceptos medievales. De hecho, esta alegoría... Porque representa a la burguesía. Y tiene que llegar al nacimiento de la burguesía. Él, cuando cuenta el cuentito Brian, estamos en la edad de piedra, como ven contando, y hay un momento donde empieza a haber interrelaciones. Lucha de deseos sería. ¿Cómo? Eso sería para llegar a la lucha de deseos. Vamos a llegar a la lucha de deseos, pero esperá, de reconocimiento, de deseos, porque depende de dónde lo leas, cómo lo traduzcas. Pero yo tengo que llevar de la época medieval a la época burguesa, como dice Brian. Estamos en esa etapa de la historia. Fíjense que la alegoría del amo y del sirviente son 20 páginas. Es muy famosa porque nos sirve para entender un montón de Hegel. Pero es una partecita chiquitita de la historia, que es para explicar el concepto de la superación de la época medieval a la burguesa y después de la burguesa a la Prusia actual. Bien. Cortito, muy cortito, Revolución Francesa. Ya la época medieval la dimos, la conocemos y demás. Él está en un proceso del iluminismo en donde hay un actor social muy importante que es la burguesía, que son aquellos personas, ese vínculo de la sociedad que no son nobles, pero que ya tuvieron acceso a la cultura, tuvieron acceso al intercambio de mercancías, tuvieron una evolución patrimonial y son, de alguna manera, los dueños de la historia del momento. Ya los reyes empiezan a quedarse ahí, quedados en la apatía que le da ser el poderoso que no tiene contacto con la realidad, y el burgués, que es el que trabaja el intercambio comercial, el que tiene vínculos con los labradores, por lo tanto algo de agricultura conoce, empieza a hacerse dueño de la historia. Y la gran revolución que se da es la Revolución Francesa, en donde decapitan, el símbolo de decapitar a Luis XVI implica que ese actor social que es la burguesía, pequeños comerciantes, médicos, escribas, abogados que estaban empezando a verse representantes de comerciantes, capitanes de barcos que llevaban y traían mercancía y que se llevaban porcentaje, todo eso son parte de la burguesía, empiezan a enriquecerse, no son nobles, no tienen acceso a grandes ducados, pero empiezan a comprar con dinero esos ducados, o sea, grandes propiedades, y a partir de ahí intercambiar comercialmente. Es un actor social que es muy importante, que se da con posterioridad y previamente a la Revolución Francesa. Previamente... A través del poder económico llegan al poder político, digamos, en el momento. De alguna manera sí. Está todo mezclado, pero sí. Sí. Porque podrías tener poder económico en ese tiempo y no poder tener voto, digamos, poder político. Hay algo que es, entre comillas, meritocrático de la burguesía, que es lo hacen ellos per se y no por haber nacido hijos de. No son hijos del duque de, no son hijos del príncipe de, no son hijos de tal rey. Lo hicieron
por su contacto con la calle, con la realidad. Puede ser de abajo o no de abajo, puede ser, no sé, Hegel es un burgués, era hijo de clase media, entre comillas, que tuvo acceso a la cultura. Ya tener acceso a la cultura es burgués, porque para hacer acceso a la cultura, acceso a los libros y demás, necesita cierto capital para hacerlo. ¿Está? Nada, no es casual que sean todos burgueses, Schopenhauer, Hegel, Kant. ¿Entienden? Es el momento de la burguesía y hay que explicarla a la burguesía. Y él viene explicando toda la historia. Toda es una alegoría, otro puntito. Recuerden que como alegoría tomamos concepto de metáfora, ¿no? Narración metafórica, narración simbólica, eso es alegoría. Él habla de que el ser humano, a medida que evoluciona, va tomando conciencia de la realidad, como dijimos, va tomando conciencia de la realidad, del mundo, y a partir de esa conciencia emite juicios. Digo, si llueve tengo que tener algo para taparme, o ir a la gruta para no mojarme. Si llueve demasiado tengo que irme a tierras más altas para no inundarme. Si hace mucho frío tengo que empezar a buscar algo para abrigar a mi familia, si no se van a morir. Empiezo a hacer juicios básicos para interrelacionarme. Y en la interrelación con los otros necesito vincularme con mi sociedad, con mi tribu. Todavía no hay estado. Por lo tanto tengo que buscarme cómo me relaciono. Y a partir de ahí nace, lo que decía Maxi, el concepto del deseo del reconocimiento. Porque yo, para ser parte de un colectivo, quiero ser mínimamente reconocido como alguien importante, alguien mínimamente valorado. Quiero ser reconocido. Entonces, en ese reconocimiento va a haber un acercamiento y va a haber un conflicto. ¿Un sometimiento? Un reconocimiento, digo, un acercamiento, y en ese acercamiento nos tenemos que medir. Nos medimos. Este tipo, yo quiero que me valore. Estamos de vuelta en el concepto histórico de una tribu y demás, pero llévenlo simbólicamente a la realidad actual o lo que fuese. Yo quiero ser reconocido por un padre. Yo lo mido. Mido en el sentido que lo estudio. Nos vamos estudiando cómo somos en esta realidad colectiva de esta sociedad, de la tribu, de la calle, de lo que fuese. Siempre volvamos a la narrativa de Hegel, que es un concepto histórico de tribus previo al nacimiento del Estado, nacido por concepciones contractualistas burguesas. Todavía no lo conocemos. ¿No? Y ahí, en ese contacto de la tribu, yo veo que quiero ser reconocido por él, por mis pares. Y hay cierto conflicto en el cual yo te tengo que reconocer, pero de alguna manera te reconozco, somos pares, pero yo soy mejor que vos. No, le dirá Nico, no, yo soy mejor que vos, dirá Nico. Todo bien, chabón. Está todo bien, pero entendeme que yo tengo que ser más reconocido por vos que yo reconocerte a vos. Conflicto. En ese conflicto va a derivar en una lucha. El conflicto llega a una lucha porque hay que... Está todo bien, pero el reconocimiento no puede ser igualitario. Tiene que haber una reconocimiento mayor de uno hacia el otro. Porque el deseo no es equivalente. La conciencia de reconocimiento, el deseo de ser reconocido es superior a pactar una igualdad total y absoluta. Tiene que haber cierta seguridad mía hacia él, y él dirá, ¿desde tu lugar? No, mía hacia vos, chabón. Sí, no vuelve. ¿No es uno de los crímenes más grandes que ahí comete Hegel en el sí de decir el espíritu individualista de cada uno? Sí y no. Cuando hablas de espíritu individualista, estás tomando el individuo y el crimen donde vos apuntás y que va a venir más adelante es valorar más lo colectivo que lo individual, con lo cual para Karl Popper y para Schopenhauer vas a justificar dictaduras, genocidios, masacres. Te me fuiste 400 páginas más adelante. Entonces, paremos ahí. Separemos eso porque lo voy a tratar más adelante. Volvemos a la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Ah? Aparte, todavía no se da el concepto de individuo. Todavía no estamos en eso. Son todos
los seres humanos en la Tierra, vinculándose dentro del concepto de idea, naturaleza, animales y animales de los animales. Hay conciencia, ¿está? Y en ese vínculo de conciencia hay un intercambio, una relación entre una tesis, Alberto Sarlo, y una antítesis. Yo no soy Alberto Sarlo. Yo tengo mi propio deseo, yo necesito mi propio reconocimiento. ¿Está? Hay un, a mí me da vuelta, hay un Nico Almeida y hay un no Nico Almeida. Yo soy un no Nico Almeida. Bueno, todo lo que no es, claro. cuando Lo cual uno lo dice implica, es todo lo que puedo decir que no sea. exacto, no quiere decir que yo sea de Boca el que sea de River. Yo soy negro, el de blanco. Yo soy petizo, el de Salto. No. Es un no, Alberto Sarlo, es un no Nico Almeida, nada más. Como dijimos una torta. En la misma torta, es todo igual, pero le metieron no una cereza, un papelito. Una velita, no es lo mismo, ni siquiera una velita. Una hormiga caminando, no es lo mismo. ¿Está? Hay una diferencia, hay una diferencia. Se tiene que salvar en lo más absoluto, lo más sublime, para que alguien reconozca al otro, tiene que haber un momento de contienda, y en esa contienda se tiene que jugar todo. ¿Qué es el todo? La vida. Ahora bien, si en esa vida yo lo mato a Nico, ¿un cadáver me puede reconocer? No, no lo puedo matar. Si él me mata a mí, yo no lo puedo reconocer. Porque soy cadáver. Por lo tanto, la lucha tiene que ser la muerte, pero tiene que llegar a la muerte. La burguesía no lleva al reconocimiento del otro. No, porque todavía no está la burguesía, va a venir la burguesía. Pero todavía no. Estamos hablando en la tribu del vínculo primigenio de dos seres humanos. ¿Cómo nacen las tribus? Nacen así. Que uno se rinda o que uno ceda, ¿no? Uno tiene que ceder. ¿Y cuál es el que cede? Dice Hegel. El que ama más la vida que el reconocimiento del otro. Si yo en la lucha simbólica y no simbólica, que narra en el cuentito de la dialéctica del amo y el esclavo, lo mato, no puedo reconocimiento. Si él me mata, tampoco. Pero quiero un combate hasta casi la muerte. Es más, en un momento Nico me está matando. Y yo sigo, y el Nico se da cuenta que me va a matar, pero él no me quiere matar. Y en un momento puedo contraatacarlo y llevarlo casi a la muerte. Y en un momento él se rinde o yo me rindo. ¿Por qué me rindo? Porque me va a matar, boludo. Y lo más sagrado de la vida. Pero Nico dijo, no, lo más sagrado es el reconocimiento del otro. Él que estuvo a punto de matar, en un momento me toma el cogote, está a punto de matarme, dice este cuantito, y ante la posibilidad que yo muera, yo digo, pará, me rindo. Te reconozco a vos como amo mío, tranquilo. Amo no implica que me domines absolutamente siempre, pero la idea es, sos mi superior. Como que uno reconoció la vida, digamos, el reconocimiento y el otro la vida. No, el otro quiso vivir y el otro... En el vínculo, el deseo de mi vida es inferior al de reconocimiento. Nico me ganó porque estuvo dispuesto a morir. Yo no. Para mí lo más sagrado de la vida, para él el reconocimiento. Por eso el Señor es el amo. A partir de ese momento, en la historia, el amo se hace dueño del castillo. Y yo soy su sirviente. Trabajo la tierra, hago los tomatitos, y él se me rasca las pelotas todo el tiempo. También plantea que hay una insatisfacción. Pará, que ya quiero llegar. El amo se encontró con el igual, antes el amo, los iguales se encuentran, luchamos hasta casi morir, yo me rindo, porque estuve a punto de morir, temí por mi vida y para mí más sagrado la vida que el reconocimiento del otro, para Nico no, y él se arriesgó más que yo. Me rindo, me declaro siervo, él es mi amo, me hace trabajar la tierra. En el trabajo de la tierra me vinculo con la cultura, porque tengo que trabajar la tierra, sé cuándo están los tomates, sé cuándo están los tomates, sé cuándo viene el comprador, entro, tengo un vínculo con el dinero, de alguna manera tengo nuevos conocimientos, mientras él se dedica al ocio. Nada. Paja y paja todo el día. Entonces, de alguna manera, trabajo con la cultura, con el contacto, con la naturaleza, con la gente, aprendo, me fortalezco y va a haber un nuevo conflicto. En donde yo, a él le gano. La historia es así.
viene. Es lineal, pero tiene un montón de épocas de cosas. Va a haber otro momento que los descendientes de él me van a ganar a mí. Y así sucesivamente. Pero en un momento nos damos cuenta que el reconocimiento, cuando yo le gano y cuando definitivamente lo transformo en sirviente, ¿de qué me sirve el reconocimiento de un inferior? No, boludo, sos el rey. Sí, pero ¿quién dice que sos el rey? Los siervos de la greva. Vamos a sacar los siervos de la greva. Por temor a morir. Por temor a morir, Por los temor a esclavos. morir. O sea, un esclavo que me reconozca a mí, rey de Java, un esclavo, no me sirve. A mí me sirve que me reconozca como rey de Java el rey de Australia, el rey de Prusia, si no, no sirve. Y el rey de Prusia, que me reconozca el rey de Java, muerto de hambre, a mí me tiene que reconocer el rey de Francia. Yo me comparo con los compares, no con inferiores. ¿Se entiende? Entonces está siempre esa lucha, donde el reconocimiento, cuando yo domino al otro y queda inferior, ya no me basta, no me cierra. Y va a haber siempre una contienda a muerte, donde la evolución se ve en crisis. ¿No? Porque siempre va a pasar lo mismo. Vamos a repetir esa lucha y no encontramos el momento ideal para que el reconocimiento me lo haga realmente un par. ¿Cómo llegamos a confluir eso? ¿Sabes cómo? Con el nacimiento, bien la historia, ¿no? Con el nacimiento del Estado. El Estado, para apaciguar esos deseos de reconocimiento naturales que tiene el hombre, tiene que compensar esos deseos. Entonces, cuando antes ese Estado tiene que fortalecer el concepto de libertad. No puede haber un Estado con siervo y esclavo. Por eso se dice consolida el triunfo de la burguesía. Consolida el triunfo, porque la burguesía no cree en esclavitud, Brian. Mentira. Por lo menos en este momento era el discurso. Pero la burguesía es la meritocracia, es el concepto contractualista del hombre libre, toda la mentira que después con el tiempo no encuentra nada, pero vamos a lo que el concepto que es. La burguesía trataba a hombres de paz, quería estados sin reyes, quería estados, o si fuesen reyes, sean monarquías que no sean absolutistas, sean monarquías que permitan pensar, que administren la paz y sobre todo la libertad. La libertad. ¿Por qué? Porque en ese cuento histórico de Hegel, él te habla, te pone los ejemplos del faraón. En Egipto, el único libre, verdaderamente libre, era la única persona, el faraón. Si el faraón, a su principal asesor, millonario también, no tanto como el faraón, pero millonario decía, yo te quiero de esclavo, tenía que ser esclavo. El único libre en Egipto era el faraón. Era libre hasta que el faraón decía que dejaba de serlo, por lo tanto, el único ser libre era el faraón. Después te viene que dice, en Grecia, te pones que todos, te los pones, te los escribe todos, Hegel, En Grecia, ¿quiénes eran los libres? Algunos, los pocos. Los griegos. Los atenienses, en democracia, que se juntaban, eran muy pocos ciudadanos, la mayoría eran esclavos, posteriores libertos, ¿no? Pero eran la mayoría, la minoría eran los libres. Después viene el cristianismo en esa evolución y habla de que somos todos iguales ante Dios. Gracias al cristianismo, en la evolución, por lo menos ya hay si bien hay un montón de esclavitud, hay una idea de que, como somos todos hijos de Dios, no debería haberlo. Por lo tanto, es una evolución, dice. Y la libertad empieza a forjarse. Bien, pero con el cristianismo no bastaba, había que hacerlo Estado. El Estado organiza lo colectivo frente a los deseos de reconocimiento individual. Por eso, Nahuel, lo individual queda en un 19º lugar, porque lo individual es parte de la contingencia del desenvolvimiento dialéctico. Que te maten construyendo una pirámide egipcia, bueno, pero boludo, murieron 10.000 egipcios. Bueno, parte de la contingencia de la evolución del pensamiento para lograr que del faraón pasemos a los griegos, de los griegos a los romanos cristianos, los cristianos a la posexual. Son contingencias individuales que pasan. Lo importante es el colectivo final, que se da por medio en la sociedad de un Estado organizado,
Está bien, boludo, pero hay un Estado que todos sepamos que es perfecto y que tiene el concepto de espíritu y que tiene la potencialidad de espíritu absoluto. Sí te dice. ¿Cuál? El mío, el de ahora, el de que me dio recibió una medalla hace 2 días, porque el que pasó, primero ya pasó por la mano, pero es ahora Guillermo Federico III. Sí. Guillermo Federico III de Prusia. Mi amigo, el que me invita a hacer asados acá y que me puso como, pero pará, hijo de puta, decía Schopenhauer. Vos hablás del espíritu absoluto de la Prusia actual porque sos amigo de Guillermo Federico, le decía, ya en esa época lo probás con él. Igual yo tengo entendido, por lo que estuve diciendo, que todas estas concepciones hegelianas no iban de alguna manera a la par con la manera de gobernar de Guillermo Federico de Prusia, que a él le convenían las concepciones, pero estaban más asimiladas a los gobiernos de Gran Bretaña. Exactamente. La filosofía estaba más abarcada a la manera de gobernar de Gran Bretaña que de Prusia. Prusia era mucho. Al amigo este, Lo que dice Brian es que así. convenía por una cuestión de que en él, bueno, él ahora seguramente lo va a decir, que en él termina la historia y todo eso, que como para, pero no. Popper también dice lo mismo que Silvio. Y Schopenhauer ya lo adelantaba al lado del aula. Ahora yo tengo Déjame explicar una pregunta. lo que acabas de decir. Era el derecho de las concepciones liberales, eran mucho más profundas en pensadores británicos que en la Prusia monárquica. La Prusia monárquica permitía el pensamiento, era un Estado ordenado, todavía no era Alemania, era Prusia, ¿está? Y se estaba forjando el nacimiento de la futura Alemania. Y había mucho acceso a la cultura de parte de la burguesía, pero era un Estado monárquico, duro, y no había tantas concepciones liberales como en esta cultura. Eso es lo que de alguna manera manifiesta la adaptación que me... Pero date cuenta que el Estado perfecto del espíritu absoluto, hijo de puta, ¿entendés? Había matanzas, masacres, genocidio, esclavitud, aprovechamiento imperial, porque Prusia tenía en su escudo el concepto del águila porque eran imperialistas. Y pasó lo que pasó, querían la unificación alemana y la hicieron por medio de una guerra con Francia en 1871, finalmente lo logran, y después llegar tarde a lo que es la conquista de África, entonces ir por los estados africanos, y después ni hablemos del Tercer Reich. Está esa idea. Además, mucho Karl Popper manifiesta eso. Hegel va a derivar con esas concepciones colectivas en Adolf Hitler. ¿Está? No lo dice Popper esto puntualmente, lo dice... Mira, si no es Walter Benjamin pega en el poste. Pero digo, si tomamos el núcleo duro desde una crítica moderna, hay una fuerte corriente de pensamiento que dice, no hay modo de, si te quedás con la idea de ese Estado que aplaca los deseos de reconocimiento, ordena y tiene primacía sobre todo porque hay un espíritu absoluto por sobre el individuo. Hay un espíritu absoluto que vale más que todo. Entonces, esa evolución histórica que estoy haciendo, la dialéctica del amo y el esclavo, que deriva en que el amo sea amo y en vez de ya ser faraón se transforme en presidente de la república, en gerente de una empresa, porque es eso, el símbolo es ese. Hay un montón de sirvientes que aceptan las normas del amo, que ya no se llama más amo, ¿cómo se llama? Gerente, CEO, presidente de la sociedad anónima, pero vos lo acatás porque hay un Estado que lo coordina. O un Estado nacional, o un Estado municipal, o una empresa. Y me corto acá porque hay una pregunta de Brian. Sí, no, yo quería preguntar, el concepto de Estado, de alguna manera, como ente regulador, ¿ya lo empieza a tomar Hegel? ¿Ya nace? No. A ver, arrancó antes, los contractualistas. El concepto de Estado ya viene muchísimo de antes. Lo trabajamos ya los primeros pensadores del contrato social hablaban sobre la necesidad de creación de Estado. Es más, la República de Platón,
El Estado no. Él te está aplicando por medio de la dialéctica el Estado y la idea del Estado como un ente humano de la cultura para llegar al espíritu absoluto. Este es el Estado de Hegel según Hegel. No. El concepto de polis, que es la primera idea de un Estado, ya viene de antes. Después el concepto de un Estado no totalitario y después de cómo renunciamos nosotros a ciertos derechos en pos de un colectivo, vienen los contractualistas que ven en el ser humano alguien negativo y que a partir de esa negatividad y ese egoísmo tiene que ser controlado como Hobbes. O otros contractualistas como Rousseau que dicen que naturalmente somos buenos, pero que la cultura y el arte nos hace malos. Entonces necesitamos un Estado que no nos haga malos. Pero el contractualismo ya estaba requete contra en boga. ¿Está? No. Él, a partir de esas ideas contractualistas, en base a ciertas ideas liberales, entre comillas, que se estaban dando, él, a partir de su romanticismo, su concepto romanticista, y él como el creador de la primera y última gran filosofía universal, porque él lo decía así. Conmigo empieza la historia, termina la historia, empieza la filosofía y termina la filosofía. La última tríada, además, contando la historia a partir de tríada, de tesis, antítesis. La última es arte, religión, filosofía. Con la filosofía se alcanza a conocer realmente el espíritu absoluto. Vos conocés el espíritu, pero para el espíritu absoluto tenés que conocer la filosofía, y a partir de la filosofía vas a comprender que hay un Estado que te permite acceder a esa filosofía. Es el Estado prusiano, donde yo, en la cátedra que doy en Berlín, enseño la dialéctica hegeliana, el espíritu absoluto, te lo estoy poniendo sobre la mesa. Si vos lo comprendés, es porque estás en el Estado que te lo permite comprender. Es este Estado, el de mi amigo Guillermo, que me invitó al asado el fin de semana. ¿Cómo se llama ese tercer punto? Porque él separa el sujeto, objeto y el tercer punto, que es donde entra arte. La tríada, la última tríada, distintas tríadas. Idea, naturaleza, espíritu, primera tríada, vamos después de cada una a su vez. Tríadas, es un embole. Tríada. Filosofía, espíritu absoluto. Se terminó el libro de mierda, lo tirás por la ventana porque no entendiste un carajo. ¿Cómo? Te dio la síntesis de todo. Te dio la síntesis de todo. Bueno, la idea con el paso en la naturaleza, el contacto con la historia y llega al espíritu, que es lo mismo. El espíritu, acuérdense que nada se pierde. Recuerden, todo se transforma, todo evoluciona. Entonces la idea, que todo, es el espíritu. Y el espíritu, de la idea absoluta al espíritu absoluto, es el final que se da en un contexto histórico. ¿Cuál? Flaco. El mío, el de Hegel. Porque yo te estoy dando la posta de cómo comprender la realidad, cómo entender tu día a día, cómo entender la historia y cómo entender el futuro. Todo te estoy dando, porque todo es dialéctico. Todo te estoy dando, porque todo es monista. Todo te estoy dando, porque todo es idea. Soy un genio, me llamo Hegel, a partir de ahora soy el dios de la filosofía, y se terminó la historia y se terminó la filosofía. Boludo, un genio, ególatra como él solo, pero... Perdón, a mí me cierra. Sí, Maxi, levantate la mano. Acá hay una pregunta entre todos. A ver, me cierra la lógica, no le creo nada, de nada, y te la vamos a correr por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Pero el cuento, la lógica, el concepto, el juego abstracto, tiene un principio lógico, racional, y la verdad, cierra. Sí, Maxi. Acá dice Ramona, dice, las mujeres en la filosofía, ¿qué onda, Alberto? Dice, ¿son silenciadas e invalidadas también? Sí, 1000 por 1000, 2000 por 1000, 4000 por 4000. La filosofía ya de por sí es invalidadora. La filosofía es eurocéntrica. Chicos, Hegel dice, como no puede explicar, loco, las culturas africanas no las estudia. No tienen historia, dice. No tienen historia. La mujer tampoco, Ramona. Son los hijos de puta. Hay ejemplos distintos, sí. Está Epicuro, ya los expliqué. Epicuro sí las hacía entrar. Está Locke, John Locke, lo dimos la clase pasada. John Locke hablaba de que el paternalismo se debía a esa concepción, y ya hablaba de concepciones bíblicas, John Locke,
diciendo que la separación de la historia nace en los albores de la Biblia, cosa que es así. Es más, yo les traigo, no quiero meterme con ninguna religión, yo les traigo la Biblia, les explico cómo todas las primeras mujeres, todas, desde Eva lo llevó, lo corrompió, mordió la manzana. La esposa de Abraham diciéndole que no sea, entonces, separándose, chao, esos van por los musulmanes porque fue con la otra criada. La de Caín, todas. Y ahí lo tengo anotado, traigo la Biblia, lo tengo todo anotado. Si sos mujer y lees la Biblia, te espantás. Pero ¿es contra los católicos? No, es contra todo. Imagínate el mundo musulmán. Nada, de vuelta. La filosofía es machista, es eurocéntrica. Vos fíjate que otra cosa de Hegel, chicos, me estoy yendo a la mierda, pero hay que decirlo. La libertad, que es lo fundamental para la concepción del Estado, del individuo, del reconocimiento, se da en la propiedad. Boludo, me mato. Lo dijo, lo escribió. Y ahí es donde se agarra, como es una lógica tan, entre comillas, cierra, y se explica la totalidad. ¿Qué pasó con el hijo de puta? Y yo agarro lo que me conviene. Entonces, había un montón de hegelianos, porque se puso de moda ser hegeliano. Pero había hegelianos de izquierda y de derecha. Porque con la dialéctica hegeliana justificás a Guillermo Federico de Prusia. Por lo tanto, justificás la mano dura, el imperialismo, el sometimiento, dentro del concepto de lo colectivo. O podés justificar, mirá este hijo de puta, te habla de la propiedad. La dialéctica hegeliana Marx justifica la guerra de Irak. La dialéctica hegeliana, si vos te pones a analizarlo, justifica todo, porque él te dice que las guerras son parte del conflicto. Los genocidios, desaparición completa de pueblos, son consecuencias naturales de la evolución de una sociedad por la otra. Es más, cuando explica el pueblo judío, Hegel dice que está desfasado. ¿Por qué? Porque ya está el cristianismo. El cristianismo, en la tríada de la síntesis del conflicto deriva que un pueblo originario como el judío deriva del cristianismo. Muchachos, el judaísmo queda fuera de la historia. Está todo bien con el cristianismo, pero tiene que desaparecer. Hegel, alemán, prusiano, diciendo que sobran los judíos en la historia. Esto es así. Y no estoy diciendo que era nazi, pero loco. ¿Ah? ¿Cómo? Arrancó con todo ese pensamiento fascista, chaval. Bueno, si vos, de vuelta, permite, al ser esa lógica perfecta, desde la lógica racional, monista, teleológica, idealista, yo tomo y puedo decirlo así, de vuelta, él lo dice. La guerra es parte, el conflicto deriva en conflicto. La diferencia, porque en definitiva es eso, la dialéctica se basa en diferencias, no siempre conflicto, pero el conflicto está, y en la historia está más presente que nunca. Toda la historia tiene desapariciones completas de hombres, los pueblos originarios americanos no tienen historia. No están de más. Boludo, la puta que te parió, Hegel. Están de más, macho, cerrá la lógica. ¿Se dan cuenta por los frentes que lo podemos atacar? Ahora, una cosa que nos guste más, nos guste menos, y otro, el pensamiento abstracto, si cierra el cuentito que les conté al principio. El cuentito no cerró, te cierra la filosofía. No te estoy diciendo que te guste el cuentito, nos cope el cuentito, seamos fanáticos del autor de ese cuentito. ¿Está? Te estoy diciendo, el cuento cierra. La lógica la tiene requete contrapensada. La fenomenología del espíritu se llama así porque fenomenología son cómo se va dando en las cosas el espíritu, fenomenología del espíritu. El espíritu se da en la tierra, en el contacto de las conciencias que van evolucionando y el espíritu se transforma en fenomenología. El pueblo judío, fenomenología. El pueblo cristiano, superación del pueblo judío. Bien, entonces el pueblo judío tiene que, cuando dije desaparecer, entiendan, nada desaparece, todo es parte, porque el pueblo cristiano tiene al pueblo judío adentro.
está diciendo Hegel. A ver si se entiende. Claro, No es que hay que... Acá Luis lo dice, mirá. Claro. Pero el judaísmo es parte del Antiguo Testamento. Es parte de la historia, pero el cristianismo trajo renovación. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Luis. Aplauso para Luis. Ahí donde va. Aplauso por él. Está aclarando algo que lo expliqué mal. Nada desaparece. Cuando digo los pueblos originarios tienen que desaparecer, estoy diciendo los pueblos originarios evolucionan en el hombre europeo que va con la Biblia, el tipo le besa la bola, a partir de ese momento se hace cristiano y evolucionó. Y entonces yo, que tengo una abuela que era aborigen, según Hegel, yo evolucioné. ¿Por qué? Ese aborigen que tengo adentro, porque tengo una bisabuela aborigen, bueno, lo tenés adentro, por lo tanto no desapareció, ni tiene que desaparecer, porque en Hegel nada desaparece, acuérdense, todo se transforma, todo se evoluciona, nada se degrada. ¿Vieron que le dije nada se degrada? No es como el concepto de el mundo sensible que se degrada porque hay una idea ¿tá? platónica. No, todo evoluciona. Acuérdense que el cuentito era positivista, era afirmativo, íbamos para arriba, pum, para arriba, está todo bien. Pero flaca, a mi bisabuela la mandaron seguramente, a la madre de mi bisabuela la han cagado a tiros, estaría cagada de hambre. Sí, bueno, pero después vinieron los tipos de España y vinieron acá, y hoy por hoy tienes un apellido italiano, flaco. Sarlo es un apellido italiano. Sí, pero lleva la sangre, decenas de genocidios. Está bien, bueno, pero los mataron, pero una evolución, flaco. Pero la puta que te parió, desaparecieron pueblos enteros. Es parte de la historia, macho. ¿Qué pasa? No estamos hablando. El concepto individual, por ejemplo, de egoísmo, era algo que tomaba muy importante en ese sentido, y lo pone en sus narraciones Hegel. Digo, ¿vos qué te pensás? ¿Que Alejandro Magno conquistó medio mundo para llevar paz, armonía y felicidad? ¡No! Llevó la cultura griega a lugares que necesitaban esa cultura griega. Porque era un tipo ególatra que quería, y está perfecto que sea ególatra. Pero macho, y lo mismo con Napoleón. Pero murió más de 1 millón de personas en las batallas de Napoleón. ¿Pero qué hizo? Llevó las ideas burguesas a lugares donde no había. Porque Napoleón era el hijo directo de la Revolución Francesa en su momento. Si bien después decantó en locuras que se hizo emperador, qué sé yo, en las concepciones contractualistas y antimonárquicas se esparcieron por el mundo gracias a 1 millón de muertos. Parte de la historia. Ahí aplican el fin justifica. Aplica sí. Lo estamos metiendo Maquiavelo por la ventana. Nunca dijo Maquiavelo el fin justifica los medios, pero sí. La evolución de la historia es un tema que no me meto en cuestiones éticas o estéticas si vamos al espíritu absoluto. Y sí, que Napoleón mate 1 millón de personas implica que nos vamos acercando al espíritu absoluto, está bien. La estética, miren cómo es. Me estoy yendo al mambo, ya cerramos, pero todo cierra, él trabaja en la totalidad. Por lo tanto, él te puede hablar de música, te puede hablar de cómo te tenés que vestir, todo lo que sea estético y te lleva al espíritu absoluto vale. Porque el espíritu absoluto está por encima de conceptos anteriores. Si te estoy ya hablando que en las tríadas el espíritu viene después de la naturaleza, chicos, ¿qué es mejor? ¿La naturaleza o el hombre pensando en la naturaleza, según Hegel? Pregunto. El hombre pensando en la naturaleza. El hombre, a eso me dice con seguridad hegeliana. El hombre pensando en la naturaleza, boludo. Pero me vas a decir que un amanecer es nada, boludo. La estética del amanecer me chupa un huevo. Lo que importa es el ser humano pensando el amanecer, el ser humano vinculándose con los pares dentro de nosotros. Por lo tanto, el arte no tiene que tratar de imitar la naturaleza. Todo arte que imita la naturaleza es paja, porque se aleja del espíritu absoluto. Mirá qué hijo de puta. Un cuadro, un amanecer, a la basura. Porque es más importante el hombre pensando ese amanecer en pos de comprender la totalidad del espíritu absoluto que el arte en sí. La parte descriptiva de un poema que trataba sobre cómo el sol me infla. Paja. Vos tenés que tener un arte narrativo vinculado a tratar de despertar en el lector ideas
que te lleven a conceptos de espíritu absoluto que te permiten alcanzar ideas filosóficas para comprender que hay una idea de espíritu absoluto. Es un mundo de mierda, macho, si es así. Imagínate el arte y la estética hegeliana. Es así. ¿Está? Insisto, cierra todo, ¿eh? Por eso, si vos te pones en el chip del cuentito que empecé a contar al principio, entendemos a Hegel. Después, como es tan cuentito, te puedo decir ser hincha de Hegel de extrema izquierda como Marx, o hincha y Feuerbach y Marx, que lo van a agregar, o hinchas acérrimos de derecha de Hegel, que son los imperialistas que derivan, y esto lo dicen otros autores, derivan en Auschwitz. Derivan en Auschwitz. ¿Está? Hegel no estoy diciendo que sea nazi, te estoy diciendo que te permite con su pensamiento y con los flancos descubiertos que deja, ¿está? De ese estado ordenador, que está por encima de lo individual, porque ese estado ordenador y que no idea de espíritu absoluto tiene que ir en contra de un rebelde que te haga hablar de personas que no están en la historia. No, pero no nos quedemos solamente con los africanos. Si te está diciendo que la libertad se da en la propiedad, ¿qué carajo es el proletario? ¿Qué es el proletario que se pasa 24 horas y en breve va a venir la revolución industrial? Ya está empezando en esa época. Un tipo que va a la fábrica de 8 años, 9 años, porque tiene manos chiquititas, entonces va a la fábrica a separar los minerales por la mano chiquitita que tiene y labura de los 10 años hasta donde se muere, porque termina muriendo, que no tiene ninguna propiedad. ¿Dónde está metido en la historia eso, Hegel? ¿No lo metiste en tu historia? Él no habla del proletariado. Y el proletariado, o casualidad, es la gran mayoría de parte del mundo, macho. Te estás quedando, vos diste el ejemplo de los griegos, de los atenienses, de su democracia, dijiste que era una parte atrasada de la idea, de ese espíritu, porque tenía que evolucionar. ¿Lo podés comparar con Séneca en eso? Bueno, para, porque no lo tengo relacionado, pero me interesa la idea. ¿Por qué no Séneca? Cuando dijo Séneca que dijo que la filosofía entró en decadencia, ¿no? Porque empezaron a filosofar ¿quiénes? Los negros y las mujeres, ¿no? Está bien, no, son muy malos. Son muy malos. Pero yo quiero con la pregunta de Ramón y la estaba. No, está bien. Igual es, por eso. No fue Ramón, se me contenta Ramón. Igual siguiendo Son malos. La mayoría de la filosofía europea es racista, supremacista, machista. Pero está mal, o sea. No lo corramos solamente a Hegel por eso. No, yo me quedé pensando en la pregunta de Ramón y no está mal ni está bien. Hay un vínculo, hay una conexión. Pero esa conexión le cae a la gran mayoría de los filósofos Ay, pero era así, también dice que los negros no tienen historia. No, bueno, Hegel, por eso, Hegel es esto. Hegel es esto. Pregunto. Creo que toqué, se cuenta, chicos, en 1 hora y media. Acá alguien te da el concepto que oíste de Marx y de Hegel. Es que Hegel es previo a Marx. De hecho, él toma la dialéctica de él y teoriza. Claro. Bueno, eso lo dije. Hace 20 minutos dije eso. Marx fue alumno de Hegel y fue parte de los alumnos de izquierda de Hegel. Fue la rama de izquierda. Feuerbach, lo más conocido Feuerbach. Los jóvenes hegelianos. ¿Está? Por supuesto, Engels después lo sigue, pero no sé si fue alumno directo de Hegel Engels. ¿Está? Pero sí, por eso digo. La rama de izquierda le marca ese punto y sobre la dialéctica parte el concepto revolucionario de la filosofía. ¿Está? Marx. Ya va a venir. ¿Está? Preguntas. ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto que conté? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, estamos preparando la clase que viene. Schopenhauer y Kierkegaard, antes de ir, dar el salto a Marx. Hay 2 autores que me interesan mucho que son Kierkegaard, Schopenhauer, para después preparar el terreno de los existencialistas con Sartre y con Albert Camus. Así que la clase que viene, Nietzsche, Kierkegaard y... No. Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Nietzsche. ¿Está? Bien. Persiguiendo una locura,
ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema societal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando del Wilson March. Mi neurona reactivando del Wilson March. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Con mi neurona reaccionando del Wilson March. Con mi neurona reactivando